Hola, buenas tardes. Vale, bueno chicos, la clase de hoy estaba dedicada a un poco eh, hacer un breve resumen sobre los temas que entran en el examen, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es hacer un recorrido por todos los temas y hacer un poquito hincapié en aquellas cosas que son más importantes de cara al examen, ¿de acuerdo? Vale, esto creo que ya lo comenté y bueno, de cara a- al examen, el tema 1, ¿vale? El tema 1 es un poco, habla un poco de la relación de la nutrición humana con todo el metabolismo celular que ocurre, es decir, después de la digestión a nivel nutritivo, también existe una conexión con lo que ocurre dentro de la célula. Es decir, al final digestión tenemos dos. Una que hacemos lo que todos habéis visto en bioquímica, ¿vale? Tenéis que hacer un poco un recordatorio. Todo el mundo me pregunta si tenéis que saber las rutas metabólicas, si no. Las rutas metabólicas en sí, es decir, tipo el ciclo de Krebs o la beta oxidación o las reacciones, enzimas y demás, no las voy a preguntar, pero sí que es cierto que en ciertas, hay en temas como por ejemplo en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, que hay enzimas que hay que saberlas. Y hay algo muy, muy importante que sí que tenéis que tener fijo en vuestra cabeza y es el cómo, es decir, al final todas las moléculas, todos los macronutrientes van a acabar en una molécula, que es la glucosa pasa a piruvato, de piruvato pasa a acetilcoenzima, de ahí entra el ciclo de Krebs y una vez que entra en el ciclo de Krebs, ahí pasa por la cadena de transporte de electrones para obtener al final lo que el organismo necesita, que es energía en forma de ATP y poder reductor en forma de coenzimas reducidos. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder contestar a todas las preguntas relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono o con el metabolismo de las proteínas o de los lípidos, ¿vale? Como sabéis, el examen es del tema 1 al 5, ¿vale? Y aproximadamente tendremos unas 40-45 preguntas, todavía no lo tengo muy claro, ¿vale? Algunas preguntas serán pues preguntas mucho más descriptivas, por así decirlo, y otras en el que tenéis que poner un poquito en uso el razonamiento, ¿vale? Y el saber un poco relacionar a nivel metabólico los diferentes nutrientes, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar con el tema 1. El tema 1 es un tema introductorio. Aquí las preguntas serán bastante descriptivas, es decir, y bueno, y si aparecen preguntas de este tema serán un poquito un regalo. El concepto de nutrición, el concepto de alimentación, el concepto de metabolismo, luego las funciones, las funciones de los alimentos, cuáles son las funciones generales de los mismos, todo esto, los nutrientes esenciales, no esenciales, todo esto lo puedo preguntar en forma de preguntas un poquito más enfocadas a un nutriente en concreto. Y luego aquí, en esta diapositiva, tenemos un cuadro que me parece muy interesante en el que se ve qué tejido, ¿vale? Del organismo y cuál es el combustible que utilizamos, ¿vale? No voy a preguntar, pero me parece obvio que sepáis que el cerebro solo utiliza glucosa y cuerpos cetónicos, ¿vale? Por ejemplo, el corazón, pues no es pero sobre todo los órganos implicados en el metabolismo de los nutrientes, tenemos que saber cuáles son su combustible preferido, ¿de acuerdo? Eso es importante y de hecho seguro que hay alguna pregunta en el examen de ello.
Otra cosa importante es que tengamos conocimiento de lo que significa el recambio o turnover proteico, ¿vale? Aquí lo puedo preguntar también en forma de, es decir, dejamos claro que todas las proteínas sufren un recambio, es decir, el recambio no es solo lo que ingiero, hay un recambio interno, metabólico y celular de la proteína, ¿de acuerdo? Por tanto, la vida media de una proteína va a estar muy relacionada con su estructura química y el lugar donde se encuentra, ¿vale? No es lo mismo una proteína que forma parte pues, de un líquido o del plasma que una proteína que es estructural. Su vida media va a ser mayor, la de una proteína estructural, y por tanto su recambio va a ser mucho menor que el de una enzima, ¿vale? Pues este cuadro, si os fijáis, hace referencia a eso, la vida media, a menor vida media, mayor recambio proteico, ¿de acuerdo? Entonces, pues la pregunta podría ser relacionada con eso, con, pues, si os pregunto un tipo de proteína, una globulina, una proteína en membrana, decirme si tiene más o menos recambio proteico. Otra pregunta que siempre os confunde es cuando hablamos de los pool, ¿vale? El pool no es más que una palabra inventada, es decir, nosotros no es que tengamos una cosa que se llama pool de nada, ¿no? Pero sí que el pool hace referencia, pool es un almacén, ¿vale? Entonces, muy importante tener en cuenta que todos los nutrientes que tienen un pool funcional, es decir, que realizan alguna función, tienen que tener un pool de almacenamiento. Y otra cosa muy importante de esta diapositiva es saber que todos aquellos nutrientes que son esenciales, como por ejemplo las vitaminas o nutrientes que como los ácidos grasos esenciales omega 3 o omega 6, necesitan de un pool precursor, es decir, no necesitan de un pool precursor, no tienen pool precursor, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tenemos que ingerir con la dieta. Luego, ese pool, o sea, esa vitamina que yo ingiero, que es el pool precursor, ¿vale? Sí que puede ser precursor de otro compuesto, ¿vale? Que tiene una función en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Vale, pues este es un poco, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando yo mido triglicéridos en sangre, ese sería el pool de almacenamiento que yo tengo de triglicéridos, ¿de acuerdo? De ahí a que también puedo, por ejemplo, una vitamina, ¿vale? La vitamina B9, el ácido fólico, es una vitamina que ingerimos de forma inactiva y que cuando la ingerimos pasa de su forma pirofosfato a fosfato y se vuelve activa, ¿vale? Es decir, pues esa vitamina que yo ingiero, a pesar de que cuando la ingiero el pool de almacenamiento no funcional, es un pool precursor de un pool funcional, ¿vale? Esto es un poquito, es más sencillo de lo que parece, pero a veces os lía demasiado. Bueno, todo esto, aquí hablamos ya un poco de los compuestos ricos en energía, es decir, en este tema, como os he dicho, es introductorio y hablamos un poco, al final, la función de la digestión de los macronutrientes es obtener energía en forma de ATP, ¿vale? Pues aquí os hablo de cosas que ya habéis visto, la estructura química del ATP la conocéis, sabéis que tiene una gran densidad energética y que para formarse se puede, nosotros podemos obtener energía a nivel de la fosforilación oxidativa y a nivel de la fosforilación a nivel de sustrato. Como su nombre indica, la oxidativa lleva el concurso de oxígeno y la otra no lo lleva, ¿vale? Ya sabéis, esto es súper importante. Yo no os voy a preguntar las coenzimas relacionadas dentro aquí, por ejemplo, dentro de la cadena de transporte, pero sí que tengáis muy claro que lo que ocurre en la cadena de transporte de electrones es un paso de electrones de un complejo a otro para finalmente aprovechar la energía de una bomba de protones, ¿vale? Para sintetizar ATP, ¿de acuerdo?
Es decir, todo este salto por la cadena de transporte va a generar un aumento de un gradiente de protones y esos protones se van a acoplar a una ATP sin casa para producir ATP, que es el objetivo del metabolismo. Aquí os explico un poquito el rendimiento, lo que significa el transporte de ATP. Es un desarrollado lo que acabo de decir, ¿vale? Bueno, hay una forma que tiene, al final nuestro organismo tiene que estar compensado y para estar compensado cada tejido va a tener unos requerimientos energéticos y el tejido muscular tiene unos requerimientos que pueden llegar a ser exagerados en determinadas ocasiones, como es, por ejemplo, en la práctica de ejercicio físico. Por tanto, tenemos la posibilidad de almacenar una sustancia que se va a transformar muy rápidamente en energía y que va a sintetizar de forma rápida en situaciones de estrés energía. Y esta es la creatina, que se oxida o se reduce, ¿vale?, para formar ATP. Y aquí os cuento una anécdota importante para que consideréis la importancia de esto, y es que cuando, por ejemplo, en un deportista de élite, hay un parámetro bioquímico que se mide, que es la enzima, la creatinquinasa, y esta nos va a dar información sobre el daño muscular de ese. Si nosotros hacemos una analítica de sangre a un deportista que hace CrossFit o que ha hecho una maratón, es decir, que lleva un poco al límite el tejido muscular, esta enzima aparece siempre muy elevada. ¿Por qué? Pues porque hay una demanda energética muy alta en el músculo y se está formando y deformando esta reacción continuamente. Vale, esto es lo que os decía. Si os fijáis, todos los macronutrientes al final acaban en acetilcoenzima A, glucosa, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y síntesis de ATP. Aquí tenéis las fases del metabolismo. Aquí es un poco lo que te decía de la compartimentación tisular, de qué tejidos o qué órganos utilizan qué combustibles y qué combustibles portan al exterior. Es muy importante que tengáis claro a la hora de estudiar que el metabolismo de los macronutrientes va a estar repartido entre el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Estos van a ser los tres órganos encargados de regular nuestro metabolismo, ¿de acuerdo? Es decir, las demandas, tanto las demandas como el exceso, va a estar regulado van a jugar entre estos tres órganos, ¿vale?, lanzando moléculas de uno a otro hasta encontrar el equilibrio y las demandas energéticas que necesita, ¿vale? Aquí tenemos un poco las funciones, ¿vale? Todo esto también, saber lo que es la energía metabolizable, no toda la energía, es decir, la energía bruta de un alimento que aparece en un etiquetado nutricional no es la energía real, es decir, que nosotros absorbemos. Nosotros hacemos un gasto energético al hacer la digestión, perdemos energía en las heces, perdemos energía en la orina, perdemos energía por el sudor, y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de los requerimientos energéticos. Vale, pues este sería el tema 1, un poco lo que tenéis más importante del tema 1, y voy a hacer un recorrido por cada uno de los temas.